Ya estamos de vuelta en nuestro tercer bloque de Más Positivo y me ves sin mascarilla porque sí, ya estoy sola en el estudio, no voy a contagiar a nadie ahora. Porque mi siguiente invitada es modalidad telemática y vamos a conversar sobre un estudio realizado que es sobre percepción sobre la crisis ecológica, que en realidad lo abordó el Centro de Estudios Contextus, que siempre está con nosotros, a quienes agradecemos. Pero el día de hoy yo voy a entrevistar a la socióloga Valeria Candalaf, entonces, quien ya está en línea para comenzar a hablar sobre los resultados. Así que me conecto a mi computador. Valeria, un placer estar con usted. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, igualmente un placer. Muy contenta de estar aquí. Bueno, Valeria, sabemos que el cambio climático llegó para quedarse, estamos viviendo las transformaciones, nadie queda ajeno a esto, lo percibimos también con los distintos fenómenos y cosas que han ido ocurriendo no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. Hablemos para ir contextualizando, quise decir, sobre este estudio que realizaron también y la percepción que tuvieron los encuestados respecto a lo que ustedes fueron realizando. Sí, mira, primero que nada quiero contarte que este estudio no es solo de Contextus, sino que lo hicimos en un esfuerzo conjunto con otra consultora que se llama Epistemes. También participó la revista Ecociencia y Publimicro, ¿ya? Perfecto, dando los créditos. Exacto, nos reunimos todos y claro, conversamos sobre este tema que está en la palestra hace rato, es una preocupación, está en las campañas políticas ya que se acercan las elecciones, por ejemplo, es un tema que nos importa a todos. Entonces hicimos este estudio que lo aplicamos en 3 regiones. Y tuvimos una muestra de 384 personas que contestaron una encuesta online y participaron personas de la región del Maule, de Ñuble y de O'Higgins, ¿ya? La mayoría de las personas que contestó esta encuesta son mujeres. 2/3 son mujeres y 1/3 son hombres. Y la mayoría de las personas, el tramo etario que más contestó la encuesta es entre los 18 y 29 años. Perfecto, y para tener una percepción entonces de cuál fue la muestra y La dónde se muestra. ejecutó también esta encuesta que fue online, como decías tú, Valeria. Bueno, hablemos un poco en qué se enfocó, cuáles fueron las directrices de lo que ustedes abordaron también como instituciones para consultarle a los encuestados. Nosotros queríamos saber el nivel de conciencia, si realmente sabían sobre la crisis ecológica y si les preocupaba o no. También queríamos saber las emociones que les provoca esto, porque hay emociones asociadas a esto, ¿no? También cómo se informan, si confían en los medios de comunicación o no, porque hay muchas fake news, por ejemplo, y hay gente que no cree, no, hay negacionistas, digamos, gente que no cree en el cambio climático. Queríamos saber eso también. También el nivel de responsabilidad, a quién le atribuyen las responsabilidades y si acaso yo como persona individual estoy dispuesta a hacer ciertos cambios para salir de esta crisis o minimizarla, digamos. Y por último preguntamos como la evaluación de las políticas del gobierno con respecto a esto. Perfecto. Mire, Valeria, partamos entonces considerando que el 91% de los encuestados cree que es importante abordar el cambio climático. Claro, tú mencionabas algo súper importante. Una cosa es abordar, pero lo otro tiene que ver con qué hacemos nosotros como seres humanos independientes para poder realizar estos cambios, porque sabemos que los gobiernos, las personas involucradas, los ministerios también realizan políticas públicas, pero hablemos un poco sobre ese resultado y también cómo la gente va tratando de generar quizás algunas cosas particulares para poder generar un cambio en este sentido. Ya, claro, les preguntamos primero que nada como por el nivel de importancia, si que les importaba o cuánto les importaba realmente. ¿Qué tan importante es el cambio climático? Tú mismo dijiste, entre importante y muy importante, un 95% cree que es importante o muy importante. Por lo tanto, hay una preocupación real, ¿no? Después, más adelante les preguntamos como qué medidas personales están dispuestas a realizar para superar esta crisis. La mayoría de las personas, el 55%, aquí podían contestar 2 opciones, ¿ya? Pero la opción que más tuvo adherencia es la del reciclaje. Claro. El reciclaje junto a su familia. Después, fomentar entre mis cercanos el cuidado ambiental. Posteriormente, cambiar mis formas de consumo, que eso implica mucha educación, ¿no? Claro. También participar en organizaciones ambientales, pero eso en mucho menor medida, ¿ya? Ya cuando
Cuando se nos pide realmente ser parte activa, este nivel baja mucho porque ya estamos hablando de un 26% de personas que dijeron que sí están dispuestas a participar en organizaciones y un 15% está dispuesto a cambiar sus hábitos alimenticios porque sabemos que la ganadería es un rubro, digamos, que genera mucha contaminación. Los gases de la vaca en general son bien prejuiciosos. Eso como con respecto a las medidas personales. Perfecto. En ese sentido, mire, yo quiero que abordemos ya esto un poco más personal, como socióloga también en este sentido. Ahí tú me diste las directrices de lo que la gente pudo escoger votar en esta oportunidad. ¿Consideras también que hace falta temas educativos? Porque, por ejemplo, nosotros en nuestro país hablamos de reciclaje, pero ¿realmente sabemos cómo reciclar correctamente? ¿Hay una educación en ese sentido? ¿Cómo percibes tú también las políticas que se han ejecutado y si es que se han ejecutado de buena forma? Tú tienes toda la razón, porque se habla mucho del reciclaje a los niños en los colegios en general, igual les enseñan, pero ya los adultos son los que toman las decisiones en la casa y no sé si algunos lo hacen y en algunas comunas del país existe un reciclaje real, yo lo he visto in situ, ¿no? Pero hay lugares de Chile donde en verdad uno dice reciclar, pero al final juntan toda la basura, por ejemplo, entonces no sirve de nada las acciones personales que uno puede hacer. Y claro, también hay muchas personas que no saben cómo reciclar, qué se va al compost, qué se puede reciclar en verdad, los papeles, los vidrios en general. Ahora, las personas sí están súper dispuestas y lo que piden como medida pública, digamos, la primera medida pública que piden es la educación. Les preguntamos cuáles son las políticas públicas que ellos fomentarían y la primera es la educación ambiental con un 54%. Después ellos dijeron que sería como aumentar multas a empresas contaminantes, después limitar la extracción de recursos naturales no renovables, también una cosa medio utópica, ¿no? Que las empresas tomen conciencia y desarrollen acciones concretas al respecto, porque yo encuentro que si en verdad no se les multa, las empresas van a seguir contaminando, no es que tengan... No sirve de nada, claro. Exacto, o si no se les descuentan impuestos, por ejemplo, si no hay un beneficio asociado, no es que las empresas per se digan, oye, somos súper ecológicos por naturaleza, o sea, yo creo que claro, emprendimientos más familiares o más pequeños, sí, pero tiene que haber un incentivo, digamos, o por multa o por descuento de impuestos para que las empresas tomen acciones reales, creo yo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y nosotros vivimos un caso súper relevante que tenía relación con lo que era Coexca también, que estaba generando bastantes daños, hubo bastante pugna con los vecinos en ese sentido y en realidad fue una batalla bien dura porque obviamente competir vecinos contra una empresa grande es súper complicado, entonces ahí es donde te doy en el punto que, claro, las empresas también tienen que generar conciencia en ese sentido. Otra política pública que yo también considero que estuvo a medias tiene que ver, no sé si tú estás de acuerdo conmigo con esto de chao bolsa, cuando ya de un momento a otro se dejaron de entregar bolsas plásticas, pero no había una alternativa en los supermercados, uno tenía que comprar una bolsa, juntamos miles de bolsas porque se nos olvidaba llevar a una, entonces consideras que también tiene que haber una reparación en ese sentido en la ejecución de políticas públicas. O por ejemplo, ese que la gente al final termina alterada con esa situación. Estoy súper de acuerdo. Bueno, yo no sé qué pasó realmente con esa política, porque ahora ya he vuelto a ver en todos los negocios te dan bolsas, como que quedó por ahí. Claro, yo creo que hay que tomarse más en serio, ¿no? El tema. Creo que no se le ha dado la importancia real que tiene, que es justamente lo que tú dices. Entonces, si vamos a implementar, es muy nefasto, considero yo, empezar a aplicar una política y dejar de hacerla en el medio, porque ya hay un descrédito absoluto, la gente ya no confía, ¿no? Oye, mira, y ahora que estamos hablando de confianza, quiero que hablemos un poco sobre cómo las personas se informan sobre cambio climático, porque lo que tú decías, a veces desconfían de los medios de comunicación. En redes sociales existe una circulación pero espantosa de fake news. A veces el sensacionalismo de algunos especialistas también genera pseudo pánico entre la población. Hablemos un poco de eso, de cómo la gente se va informando, cómo ha sido la percepción en eso, Valeria. Ya, inmediatamente, porque justamente quiero hacer un comentario con lo que tú dices. Hay muchos sitios además que ponen unos titulares horrorosos, muy alarmantes o muy que no tienen que ver con el contenido, solo para uno hacerle clic y entrar a sus sitios. Entonces, claro,
Por lo mismo quisimos indagar en eso, les preguntamos a las personas por qué medios se informaban más, y bueno, la mayoría de las personas nos informamos, me incluyo igual porque uso y me informo bastante por Instagram, por ejemplo, las redes sociales, ¿ya? Facebook, Instagram, Twitter, TikTok o YouTube son las que se llevan la mayoría de las preferencias. Posteriormente, estamos hablando solo de la información sobre medio ambiente, ¿ya? Exacto. Entonces, como tercera opción está la gente que se informa mediante documentales específicos sobre el tema, que también está en las plataformas de streaming. Tenemos disponible una cantidad muy grande, en el cable también siempre están dando, hay canales específicos que se dedican a medio ambiente. Más abajo están los noticieros de la televisión, con un 33%, y por último están las conversaciones con amigos y familiares. Después de preguntarles eso, les preguntamos qué nivel de confiabilidad tenían los medios de comunicación. Y el 61% considera que es confiable o muy confiable. Ya. El 32% considera que es medianamente confiable y el 6,8% nada o poco confiable. O sea, está bien, pero tampoco es... No sé, anteriormente, por ejemplo, antes del internet y teníamos como solo la televisión, la gente como que creía absolutamente lo que decía la televisión y los diarios, hasta que, bueno, empezaron a dar cuenta que no es tan así y bueno, ahora ya tenemos, como hablábamos, una cantidad inmensa de fake news y de noticias que no son, que no hay una investigación muy acabada tampoco. Cualquiera puede tener un medio digital, digamos, puede publicar cualquier cosa. Claro, a eso yo quería apuntar porque antes había un fenómeno que se generaba, nosotros teníamos el imperio, solamente éramos los medios de comunicación y ahora nos digitalizamos, comenzaron a salir portales y eso para mí es lo más complicado, más que los medios son los portales que se van generando en redes sociales, lo que decías tú. Claro, obviamente ellos necesitan generar likes, necesitan generar visitas y generan estos titulares tendenciosos que hacen que uno, claro, por curiosidad pinche y uno se da cuenta que efectivamente no es ni la mitad de lo que uno leyó en el titular. Yo creo que eso tiene mucho que ver también con la falta de credibilidad que se ha ido generando hacia los medios de comunicación, porque ahora estos portales también se van considerando prácticamente medios y la gente los prefiere por lo que decías tú. Consumimos más Facebook, más Instagram, más TikTok, entonces yo creo que eso también va generando, no sé si estás de acuerdo conmigo en ese sentido. Estoy súper de acuerdo contigo, completamente de acuerdo contigo. Son súper tendenciosos y bueno, además algunos portales no tienen una ética, porque los medios más grandes, no sé, como ustedes, por ejemplo, son periodistas, todo uno sabe, o gente que tiene un código ético. Claro. Pero hay sitios que no lo hicieron con el afán de informar, sino con el afán de meterse, de tener likes, digamos, o qué sé yo, otras cosas que le podrían interesar. Pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Valeria, otro fenómeno que quiero también que podamos conversar, tú me diste un rango que en realidad son bien jóvenes, las personas que participaron también en esta encuesta en general. Sí, en general son personas jóvenes. Hablemos un poco, ¿consideras que las generaciones actuales, porque para mí 29 años es un lolo, ¿consideras que las generaciones actuales tienen mayor conciencia o más ganas también de resolver o generar quizás acciones para combatir los problemas que se están generando por el cambio climático? A través de este estudio tú pudiste reflejar, o se pudo reflejar eso. Sí, no hicimos la división de segregación, digamos, por edad, pero es algo que es notable, ¿no? O sea, y en general siempre, como te comentaba al principio, yo tengo sobrina y veo los niños, por ejemplo, son los principales, los más conscientes de la realidad medioambiental, ¿no? Y como que eso se va perdiendo en el tiempo. Entonces, claro, los jóvenes, vemos que las organizaciones medioambientales generalmente están lideradas por gente joven, ellos son los que más se mueven, ¿cierto? Sí, completamente. Sí, definitivamente, es que yo por eso lo mencionaba, ahora los jóvenes se convirtieron como en líderes, en pequeños líderes también en cuanto en distintas acciones, no solamente en temas climáticos, sino que en otras áreas vemos que los jóvenes también se han ido involucrando mucho, por eso te lo consultaba también, creo que la generación actual están tomando conciencia en distintas áreas. Y también como mucho más son capaces de hacer acciones individuales, como por ejemplo el veganismo, el vegetarianismo, lo vemos mucho más en la gente más joven,
¿no? Y esa es una acción que muchos lo hacen, claro, por animalistas, pero también por el cambio climático, también son conscientes de eso. Entonces, claro, también están más dispuestos a participar en agrupaciones y moverse y hacer que las cosas funcionen, pero también están dispuestos a hacer cambios personales. Claro, porque tú mencionabas al principio, la industria ganadera sabemos que también es uno de los que más impacto también tiene a nivel medioambiental. Y como decías, claro, está el tema del maltrato animal, pero como decías tú, también la conciencia medioambiental que conlleva también esto. Entonces, bueno, lo que decías tú, esto también se refleja en generaciones más jóvenes en ese sentido y cambios culturales que se han ido generando. Valeria, hablemos un poco también, quiero volver un poco al principio de esto porque hemos hablado un poco de lo que son los resultados, de lo que han ido abordando, pero ¿cómo nació la inquietud de ustedes y de todos los entes que participaron para realizar este estudio, que considero que es bastante interesante también y de bastante impacto para nosotros? Sí, bueno, como trabajamos con la revista Ecociencia, esta vez que es como un partner nuestro de Contextus, ellos pusieron la inquietud, la verdad. Dijeron, oye, van hecho, no existen muchos estudios como de la percepción, digamos, de acá, de nuestra región, más cercano, digamos. Y esto está pasando, ellos están publicando constantemente noticias con respecto a esto, entonces es una realidad y nos dijeron, podríamos hacer ahí algo juntos y dijimos, es un tema completo, muy, muy, muy importante y como te decía también, vienen elecciones, son temas, también se podrían hacer análisis de los discursos políticos, si es que están dentro de las políticas que están abordando o no, pero pienso que a mucha gente le está importando mucho más este tema. Hay una preocupación, lo vemos en el estudio, o sea, un 95% de preocupación es un porcentaje así rotundo. Entonces dijimos, sí, vamos a hacer este estudio. Además, te quería contar un dato, que Chile tiene un sobregiro ecológico. Existe una medida que se está haciendo hace algunos años, que tiene que ver con el sobregiro ecológico, que significa, nosotros tuvimos nuestro sobregiro ecológico en mayo, que esto igual que una cuenta bancaria. Nosotros agotamos nuestra plata, digamos, en mayo para un año. Y ahora estamos como sobregirados, po. Claro. Hemos sobrepasado, en mayo sobrepasamos lo que la Tierra podía producir en un año. Por lo tanto, si todo el mundo viviera como los chilenos vivimos, tendríamos que tener 2 planetas y medio. Ahora, hay países que ya lo sobrepasaron mucho antes, digamos, que están mucho más sobregirados, pero nosotros somos el primer país latinoamericano en sobregirarse. Oye, qué tremendo escuchar esto también, pero insisto, aquí yo creo que tiene que partir por las políticas públicas, tiene que partir por nosotros también, que es relevante en este aspecto, porque tenemos que generar cambios, pero cambios de rotundo, y esto es a nivel global, porque como tú decías, hay países que se sobregiraron antes, entonces qué locura también cómo nos vamos integrando, en vez de que sea lo contrario, nos vamos integrando más a este sobregiro. Valeria, para las personas que se están integrando a nuestra sintonía, volvamos a reiterar también cómo también combatimos el cambio climático los maulinos, porque también se les consultó también ahí para que la gente que está viendo la entrevista ahora sepa un poco cuáles fueron las opciones que fueron eligiendo las personas que participaron en este estudio. ¿Las acciones individuales? Claro. Ya, el reciclaje, en primer lugar, con un 55%, el fomentar entre los más cercanos el cuidado del medio ambiente, es una acción más pasiva, ¿no? No es tan activa. Cambiar mis formas de consumo. Claro, ya elegir lo que estamos hablando de las bolsas, a la empresa que tiene el sello verde o de comercio justo, en fin, porque ya hay certificaciones internacionales con respecto a eso. Consumir, claro, menos plástico, no sé, la comida rápida, que genera un montón de estos tenedores, estos envases en los que viene la comida que quedan difíciles de reciclar. Participar de organizaciones de cuidado ambiental, un 26%, y cambiar mis hábitos alimentarios queda en el último lugar con un 15%. Eso, en ese sentido también, bueno, algunas, como decía, son más pasivas, otras más activas, pero bueno, cualquier acción que se vaya tomando va a beneficiar sí. en ese sentido. Completamente. Eso, y bueno, ¿qué pudieron concluir ustedes también después de este estudio, cuando ya vieron los distintos resultados de los ítems que también estuvieron enfocados? ¿A qué conclusiones fueron llegando ustedes como entes organizadores de este estudio?
Bueno, que existe una conciencia, o sea, como te decía delante, el porcentaje sí es rotunda, la preocupación, las emociones asociadas al cambio climático son tremendas, son todas negativas. Eh, por ejemplo, iba a comentarte, la preocupación es la principal emoción, después viene el temor, la pena, la rabia, el descontento, la intriga, el malestar. Esas son las emociones que la gente tiene con respecto a esto. No se sabe, claro, la sequía, por ejemplo, es de las cosas más importantes, que nos quedamos sin agua, las inundaciones, en fin. Hay una preocupación, pero la preocupación no siempre se traduce en acciones concretas personales. Entonces vemos que, claro, existe esta preocupación, pero no sé si existe una ocupación todavía hasta que sea real. Pero las personas endosan mayormente la responsabilidad a el gobierno, en el caso de Chile, a las organizaciones mundiales también y a las grandes potencias mundiales, a los países. Sabemos que los países más contaminantes son las grandes potencias mundiales. Claro, entonces también eso, y las grandes empresas también, de la minería, por ejemplo, lo que tiene que ver como con la producción de energía, que no sean limpias, en fin, ese tipo de cosas. La gente es consciente de eso. Con respecto a la fuente de información, lo que te contaba, la gente se informa mayormente por redes sociales y digitales y tiene ahí un nivel son críticos con respecto a la información que están leyendo. El gobierno está evaluado en sus políticas públicas más o menos nomás, está muy dividida las opciones, no es una buena evaluación. Y eso, la responsabilidad, como que nos damos cuenta que la responsabilidad, gente considera que la responsabilidad es compartida. Y la educación es la principal herramienta para empezar a combatir esta crisis, y la gente está dispuesta a educarse y está dispuesta a hacer acciones para mejorar la situación. Perfecto, eso es lo que pudimos analizar. Y mira, tú diste un punto súper importante, ¿eh? Nosotros nos preocupamos, pero no nos ocupamos. Sentimos temor, sentimos pánico cuando vemos estas fake news, estos titulares, nos volvemos locos, que prácticamente queremos pescar un cohete y irnos a Marte. Exacto, sí. Claro, pero eso los ojos que se solucione así por arte de magia. Por arte de magia. Y como decías tú, claro, se le atribuye mucho a las potencias, se le atribuye a los entes, pero aquí yo creo que lo que hay que darles a entender a la gente que esta es responsabilidad de todos. Ellos, claro, lideran lo que son las políticas, sí, pero el cambio es, todos vivimos en este planeta, todos tenemos que ser parte de esto, básicamente. O sea, yo pienso que si, por ejemplo, todos nos estamos educando y tenemos realmente una cultura así, las empresas no deberían ser tan contaminantes, o sea, ya habría un cambio de conciencia, porque es cierto, las grandes empresas son las más contaminantes y mi acción pequeña en verdad es muy poco lo que puede aportar, pero cada granito va sumando, y si llegamos con conciencia a estos nuevos líderes del mañana que van a tomar decisiones con mayor conciencia, el mundo puede haber un cambio en el mundo. Definitivamente, así que también este es un llamadito de atención que quería hacer en ese sentido para la gente en general. Ahora tenemos herramientas, como tú decías, tenemos educación, la ciencia y la salud han avanzado enormemente, las industrias también tienen que ponerse a la vanguardia y nosotros por supuesto también, así que Valeria, espero que no sea la última oportunidad y que se sigan realizando estudios respecto a esta temática, porque creo que es bastante interesante. El tema es algo que nos va afectando y creo que ustedes son los más pertinentes para seguir también recopilando los datos y percepción de la ciudadanía en este sentido. Muchas gracias, Francisca. Vamos a seguir en nuestra tarea con estos y otros temas tan relevantes y que van cambiando en esta realidad tan variante, ¿no? Una locura todo esto que se va generando, pero bueno, es parte de... Valeria, muchas gracias, te agradezco a ti ahora tu tiempo, haber conversado con nosotros, habernos presentado lo que fue este estudio también y cómo la gente ha ido percibiendo lo que es esta crisis ecológica, así que espero volver a entrevistarte en otra oportunidad. Yo también espero estar contigo, muchas gracias, Francisca, ha sido un gusto. Perfecto, y de esta forma nosotros vamos a volver a estudio. Y también entonces, ahí yo me despido de mi invitada y ahora vuelvo con ustedes entonces para prepararnos para irnos a la pausa. Señor director, ¿alcanzo a leer algunos comentarios o estamos muy apurados? Ah, ya, es que la gente, obviamente por respeto a los entrevistados nos pude ir leyendo, pero llegaron algunos más.
Bueno, aquí Marcelo Bravo Muñoz dice saludos desde Putagán, Cita Francisca, me dice, y a su gran compañero Don Mauri. Soy el que pasamos películas al aire libre en Putagán. Saludos, saludos amigos, muchas gracias. Nos vemos este verano también en Cine en tu Barrio. Angelina Mondaca dice, tremendo violinista, Oscar Borges, es un privilegio tenerlo en el Teatro Municipal de San Javier. Sí, pues obviamente esa fue la entrevista pasada que nos deleitó también con un fragmento de su trabajo. Dice Patricia y Carola Ibamondes, qué emoción escuchar a joven que toca el violín. Sí, un placer realmente, y yo quería entregarles este regalo a ustedes obviamente a través de las pantallas. Y Antonia Moyano, que nos escribió recién. Hola, buenos días, que tenga un lindo día. Muchas gracias por sintonizarnos a todos los que estuvieron. Permiso, yo me estoy empezando a sentir un poquito mal, así que señor director, le pido que vayamos a la pausa para yo poder sentirme mejor, y volvemos inmediatamente con Mauricio y Patricio.